Hablar de política de guerra sucia es hablar de un aparato organizado de poder llamado Estado criminal. ¿Por qué? Permítanme citar a Patricia Faraldo Cabana. Patricia Faraldo Cabana dice: Estado criminal, para referirnos a los casos en los que las autoridades, siguiendo la política fijada por las más altas instituciones del Estado y en el ejercicio de su cargo, utilizan el aparato estatal para la comisión sistemática de delitos. Mientras que en el caso del terrorismo de Estado, o sea, cuando una organización estatal concreta, una comisaría, una patrulla, se dedica a hacer guerra sucia, ahí no hay política. Ahí es un problema de método. Pero el fiscal, en este sancochado, si bien es cierto, habla de métodos, también por ahí dentro de su narración, varias veces centraliza y dice: fue una política clandestina de guerra sucia, una política oficial paralela. No tengo que repetir la acusación para leer cuántas veces se utiliza la palabra política. ¿Cuántas veces se hace referencia al hecho política? Y ahí es donde entra el punto clave de este análisis probatorio que hemos comenzado respecto de las acusaciones de asesinato. Si hablan de política, hablan de Estado criminal. Hablan de políticas oficiales, no de políticas de facto. Y las políticas oficiales, señor presidente, señores vocales supremos, así sean políticas criminales, se realizan a través de formas. En el Estado criminal, la política de aniquilamiento de los judíos fue a través de leyes. En el Estado criminal de la República Democrática Alemana, los asesinatos en el muro de Berlín fueron a través de leyes, de directivas, de reglamentos, como vamos a demostrar. Entonces, cuando trabajamos nosotros con jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, potestades militares, directivas, etcétera, no es que estemos fuera del plato pidiendo que el asesino firme una escritura pública. Lo que estamos haciendo es trabajando con la teoría del caso planteada por la Fiscalía. La Fiscalía habla de política de guerra sucia. La Fiscalía habla de Estado criminal. Y las políticas del Estado criminal son oficiales. Clandestino no es sinónimo de facto. Clandestino es lo que no se publica, lo secreto, lo oculto. Pero no significa que no se sigan los procedimientos administrativos necesarios para implementar una política. Así actúan los estados criminales. Así actuó el régimen nacional socialista con la ley del día y de la noche, o con la ley del extraño. Así actuó el Estado democrático alemán con la ley de la frontera. Entonces, cuando exigimos formas,
cuando exigimos prueba documental para probar una política antisubversiva de guerra sucia? Vuelvo a repetir, no es que estamos exigiendo que el asesino pase por el notario. Lo que estamos exigiendo es: cumple con las exigencias de las categorías jurídicas que tú mismo utilizas para acusar. Si hablas de política, estás hablando de Estado criminal. Y las políticas del Estado criminal no son de facto, señor presidente. Por eso es que hemos dedicado en la audiencia pasada un largo capítulo a la determinación procesal del hecho y a decir que la norma fija los hechos relevantes y fija el tipo de prueba que se debe utilizar. Por eso la premisa que hemos planteado: la naturaleza del hecho determina el tipo de prueba. Así como la esquizofrenia determina que se necesite una pericia psiquiátrica, la política determina que se necesite prueba documental, no testimoniales, referenciales o indicios. Si no hay escritura pública, no hay testamento o no hay un contrato de donación sobre bien inmueble. La diferencia entre formas ab solemnitatem y ad probationem. Pregunto, ¿la política necesita formas ab solemnitatem o necesita formas ad probationem? No, pero la política de delitos no puede exigir formas ab solemnitatem. ¿Está usted hablando tonterías? Entonces, ¿qué es el Estado criminal? ¿A qué se refiere la doctrina cuando dice el Estado criminal ejecuta una política? ¿Se refiere a una política de facto? Falso. ¿Qué fue el Estado nacional socialista? ¿Qué fue el Estado democrático alemán? No, eso no se atribuye en este caso. Entonces, ¿por qué la acusación habla de política? ¿Por qué la acusación simplemente no dijo: un grupo de operaciones especiales de inteligencia se apartó de la política de Estado y desarrolló métodos de guerra sucia? Eso no dice la acusación, señor presidente. Marco este punto como un punto central de la defensa, a efecto de fijar correctamente cuál es el objeto de prueba y el objeto de sentencia. Nuestro defendido es acusado por una política antisubversiva de guerra sucia. Consecuentemente es acusado por haber presidido un Estado criminal. Y en un Estado criminal, la política ni se ha planteado ni es de facto. Lo único que se ha dicho es clandestina y paralela. Esto es secreta. Lo que no exime de formas. Ab solemnitatem, no ad probationem. Como vamos a demostrar cuando entremos concretamente este tema de los aparatos organizados de poder. Esta mañana o esta sesión seguimos trabajando con la primera afirmación. Alberto Fujimori, como presidente de la República del Perú, fue jefe supremo de las Fuerzas Armadas y en ejercicio de esta función dictó una política antisubversiva de guerra sucia. Sobre esta primera afirmación hemos trabajado en primer lugar el tema de las potestades militares del presidente de la República. Ferrajoli dice que las afirmaciones hay que atacarlas con pruebas y con argumentos. Las afirmaciones no solo se atacan con pruebas, se demuestran y se atacan con pruebas, perdón.
también se demuestran y atacan con argumentos. Nosotros hemos preferido comenzar por los argumentos para demostrar el equívoco de la afirmación. Hablan de una política antisubversiva de guerra sucia, entonces vayamos de frente a las potestades militares del presidente de la República.